Enseguida vamos a hablar con Diego Sánchez de la Cruz sobre Argentina, pero mientras contactamos con él, vamos a ir repasando. Rubén Folguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Te parece, Rubén, que repasemos esta información con la que abríamos el programa de hoy? Primero tenemos que contar que seguimos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en Comunidad Valenciana. Estamos en un programa en directo, son las 12 y 21 minutos del mediodía. 11 y 21 en Canarias. Seguimos, insisto, muy pendientes de todo lo que está pasando. Si aparecen novedades de alcance, se las iremos contando. Pero vamos a desarrollar el tema del día. Estaba diciendo yo que una de las noticias con las que teníamos que abrir el programa de hoy era esa reducción del riesgo país, esa rebaja del riesgo país en Argentina en un tiempo récord. Pero hay más datos que lo adornan. Sí, porque, como bien dices, por un lado, esta semana, el martes, hemos sabido que el riesgo país en Argentina se situó por debajo de los 1.000 puntos. Esto es decir, que la diferencia entre el interés pagado por la deuda a 10 años de Estados Unidos y la de Argentina, esa diferencia se reduce cada vez más y ya está por debajo de los 1.000 puntos, que es la primera vez que se sitúa ahí desde agosto de 2019. Y en paralelo, esta mejora se ha producido a la vez que la inflación mensual sigue reduciéndose, porque en septiembre de 2024 la inflación mensual se sitúa ya en los 3,5 puntos, en el 3,5%. Esto sigue siendo alto, lógicamente, pero no podemos olvidar que desde que Milei asumió el cargo, la inflación mensual se ha ido reduciendo drásticamente. ¿Y por qué no cogemos la mensual? Pues la anual, porque la anual precisamente introduce estadísticamente todo el acumulado de inflación mensual que se ha ido recogiendo en los últimos meses. Y precisamente también hay un efecto base. Entonces lo que hay que empezar a ver primero es cómo se reduce la inflación mensual, que ya decimos desde enero de este año, que estaba en el 20,6%, hasta ahora el 3,5%. Podemos atisbar una mejoría totalmente. Hombre, una inflación mensual del 20, ¿cuál era? ¿20? 20,6 en enero. 20,6% cuando Milei coge la presidencia del gobierno, entra en la Casa Rosada. Y ahora 3,5. Hombre, pues yo creo que solamente esto ya los argentinos en el bolsillo lo notan, porque una inflación mensual de más del 20% se nota a lo largo de un día. O sea, los precios ya cambian. Sí. Si vas por la mañana por el pan, te cuesta más barato que por la noche, y al día siguiente infinitamente más caro. Totalmente. Y es que ya la inflación lleva así en torno al 4% 3 meses, desde julio. Y en ese sentido también hay que indicar que precisamente en julio se congeló la base monetaria, que es otra de los grandes logros, yo creo, que ha conseguido Milei en estos primeros 7 o 8 meses de mandato. Y eso por un lado, pero por otro también hay que destacar que para la reducción de la inflación es igualmente importante reducir el gasto. Pero quería indicar también la cuestión de la demanda, porque y es para explicar por qué la inflación sigue aumentando poco a poco, a pesar de que se haya congelado la base monetaria. Es que la demanda de pesos sigue todavía, reduciéndose, ¿no? Se está estabilizando y va mejorando, pero no es la que podría ser y la que esperemos que llegará a ser si, como bien dices, la solvencia del Estado, reduciendo el gasto público, mejora, porque al fin y al cabo esto lo que indicaría de algún modo es que los inversores en el país confían mucho más en la moneda de Argentina, que es el peso argentino. Y en concreto el gasto público consolidado en 2024, en términos, digamos, de porcentaje del PIB, se sitúa en torno al 32%, mientras que hace un año estaba en el 44%. Por tanto, vemos de nuevo que esta es otra de los grandes registros, ¿no?, de este mandato de Milei, que prácticamente acaba de comenzar. Y de hecho sin apoyos parlamentarios prácticamente, porque sabemos que cuando realmente va a poder llevar a cabo medidas de largo alcance va a ser cuando en las elecciones de medio mandato, si puede, lógicamente, aumente sus apoyos parlamentarios. Y luego, por otra parte, en cuanto al superávit, hay que destacar que el superávit fiscal, en lo que llevamos de año, se ha situado ya en el 0,4% del PIB, mientras que hace un año
este registro era del 6%, digamos, en términos de déficit, 6% negativo. O sea, antes se gastaba un 6% más de lo que se ingresaba, y ahora se ingresa un 0,4% más de lo que se gasta. Es decir, ahora ya está la posibilidad de ahorrar. Estamos llegando a equilibrio presupuestario, que es lo que implica este superávit. Tenemos un gasto público en retroceso, tenemos una base monetaria congelada y en retroceso, como decía Alan Reitmayer, una aspiradora de pesos, es lo que se ha convertido Javier Milei. Tenemos al mismo tiempo una inflación en caída libre, desde el 20% mensual al 3,5% actualmente. Una inflación que hay que controlar muy mucho, porque uno de los grandes hitos que conseguirá Argentina será el momento en el que se levante ese cepo cambiario que hay actualmente puesto para no penalizar la industria interior, pero que en el momento en que se levante, y Milei ha prometido que se levantará en el momento en que la inflación se acerque a cero, eso sí va a ser una eclosión de inversiones dentro de Argentina, y ahí ya sí que podemos hablar de un cambio brutal de la situación. Y aún así... Antes de levantar este cepo, la situación ya sí que está mejorando para los propios argentinos. Y no solo en términos, digamos, macroeconómicos, agregados financieros, sino también para la vida, digamos, de a pie, para la gente de a pie y la vida cotidiana. Porque, a pesar de que la prensa, sobre todo la prensa de izquierdas, se le llene la boca diciendo que la pobreza aumenta, tal y cual, lo que sabemos es que los salarios reales, en estos primeros 6 meses de mandato de Milei, han aumentado cerca de un 5%. Y que la tasa de pobreza, esto lo calcula Daniel Fernández, que es el director del Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, dice que la tasa de pobreza ya estaría cayendo del 54,9%, que es cuando tomó poder o posesión de su cargo Milei, al 49,4%. Es decir, unos 10 puntos. Unos 5 puntos. Mientras que la tasa de indigencia ya estaría descendiendo del 20,3% al 15,9%. Y todo ello en un contexto en el que el PIB, aunque sigue descendiendo, los últimos datos nos dicen que en el segundo trimestre de 2024 este indicador se ha reducido en 1,7%, pero se reduce menos de lo que se reducía antes. Es decir, que cada vez decrece a menor ritmo. Por tanto, podemos atisbar o suponer que en breve este indicador también volverá al alza. Y, por tanto, ¿cómo ha mejorado Argentina? Pues vamos a escuchar ahora a Javier Milei resumir los 3 pilares de su política, con la que dice que está construyendo una nueva Argentina sobre, por un lado, una macroeconomía ordenada, una política basada en la liberalización de la economía y la desregulación, y también en recuperar lo que él llama, el Estado de Derecho. Estamos corrigiendo el orden macroeconómico cueste lo que cueste, para que los argentinos puedan vivir sin inflación por primera vez después de décadas. Y le estamos devolviendo al Estado su función primordial, que es la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos, para que el sector privado pueda generar riqueza por sí mismo. En esa línea, estamos construyendo una nueva Argentina sobre 3 pilares fundamentales. Una macroeconomía ordenada anclada en el equilibrio fiscal. Un esfuerzo titánico para desregular toda la economía argentina, que hemos llamado la gran guerra contra el costo argentino. Y en tercer lugar, la recuperación del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Qué bien sienta escuchar estas cosas de un político. ¿Verdad, Diego Sánchez de la Cruz, amigo de este programa? ¿Cómo estás? Pues sienta bien, y sobre todo a los argentinos les está sentando muy bien, como demuestran los datos que habéis comentado. Creo que no estabas todavía al teléfono cuando hemos puesto el corte que... No sé si lo podemos recuperar, Amalio, el que hemos puesto en los primeros minutos. Diego, sabes que hoy arranca en Argentina una huelga enorme de transportes, y ¿sabes lo que ha hecho el gobierno argentino? Poner la siguiente locución en los altavoces de las estaciones de autobús. Sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Decía yo en los primeros compases del programa, Diego, que esto no lo oiremos en España cuando haya una huelga de transportes. No, me temo que no. En Argentina el Ministerio Interior depende de Patricia Bullrich, que fue la otra candidata con opciones de derrotar al peronismo, aunque en primera ronda finalmente se impuso Milei.
Entre los dos ha habido muy buena sintonía, ya proviene del macrismo, ¿no? Del movimiento político de Mauricio Macri, y aunque ella se encarga evidentemente de las cuestiones de interior, hay una derivada económica en interior que tiene que ver con la violencia sindical, que tradicionalmente ha sido un verdadero lastre en Argentina, llevando los piquetes y las protestas que hemos visto en nuestro país y que seguimos viendo en nuestro país en ocasiones a niveles aún más radicalizados. Y de momento, aunque se han convocado distintas huelgas contra el gobierno de Milei, la mayoría han terminado en fracaso precisamente porque las fuerzas del orden público y el Ministerio de Interior han garantizado también los derechos y las libertades de quienes no quieren hacer huelga. O sea, que creo que ahí también acierta de pleno el gobierno argentino y eso explica, ¿no?, la popularidad que sigue reteniendo Milei después de haber adoptado medidas drásticas para revertir el rumbo de un país que estaba pues hundido. Diego, hoy la noticia que nos congrega a hablar de Argentina y dedicarle el programa a Argentina es precisamente la reducción drástica del riesgo país en Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei. ¿Qué implicaciones tiene esto para que la gente nos entienda? Bueno, básicamente Argentina no podía salir a los mercados y tenía que negociar su deuda una y otra vez con todo tipo de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente conducía a una especie de rescate continuo de la economía argentina, sujeta una y otra vez a ese tipo de supervisión. Por lo tanto, en términos de soberanía, Argentina empieza a ser un país ya libre de cualquier tipo de control. De hecho, no necesita salir al mercado para financiarse porque no está emitiendo nueva deuda. Más bien podrá refinanciar la deuda que ya tiene en circulación en condiciones más ventajosas, puesto que el riesgo país se está reduciendo como explicabais antes. Y además esto también facilita la llegada de inversión y la reactivación del crédito. El stock de crédito al sector privado en Argentina era prácticamente inexistente. Estamos hablando de que tenía dimensiones hasta 20 veces menores de las que se encontraban en algunos países vecinos de la región. Es decir, no había confianza en el país, no entraba dinero en Argentina, no había crédito para el sector público y tampoco para el sector privado, que sufría ese lastre que ha sido durante tanto tiempo el sector público. Arrastraba consigo a las empresas y a las familias. Entonces esto es fundamental. Vemos que ha subido ya el crédito tanto en dólares como en pesos argentinos, que la inversión extranjera empieza a mostrar señales de interés muy potentes por el país, y que evidentemente, como esta rebaja tan importante se viene consolidando desde que Milei es presidente, ya se habla claramente de una convergencia con los menores niveles de riesgo país de América Latina. De hecho, pues me permito recordar que este indicador era de 2,5 puntos de interés más en la negociación de la deuda que Estados Unidos, es decir, 2.500 puntos básicos. Ahora mismo estamos hablando de 900. Por lo tanto, la rebaja ha sido, pues eso, más de un 60% desde que Milei es elegido presidente en noviembre de 2023. Decías que había mucho interés inversor, que empieza a crecer el interés inversor por Argentina. Bueno, tanto es así que da la sensación, a mí se me viene siempre a la cabeza la imagen, ¿te acuerdas? Cuando antiguamente el periodo de rebajas era siempre el mismo y empezaba el mismo día a la misma hora y los informativos abrían con las colas en los centros comerciales, la apertura de puertas, así. Pues la sensación es que así están los inversores esperando a que caiga el cepo cambiario, ¿no? En el momento que caiga el cepo, codazos a ver quién toma mejores posiciones, ¿no? Sí, de hecho hay señales que te lo revelan muy directamente, y esto para la parte de tu audiencia que es más activa en los mercados de inversión seguro que no les ha pasado desapercibido. Por ejemplo, en la propia bolsa argentina ha tenido un auténtico rally en los últimos meses, y además lo que es muy interesante es que hay valores de empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos y que han tenido también muy buen desempeño en la bolsa estadounidense, y en gran medida se puede tomar el desempeño de esas acciones como un proxy, ¿no? Pongo una por dar una pista, ¿no?, para que lo quiera mirar más a fondo de cara a su cartera, como por ejemplo la petrolera YPF, con la cual hay planes de privatización y de aumento de las exploraciones y de proyectos en marcha, tanto en el ámbito especialmente del gas y de Vaca Muerta, ¿no?, el yacimiento de Vaca Muerta. Bueno, pues con todo este proyecto y demás encima de la mesa, YPF ha volado en la bolsa estadounidense, pero no deja de ser una compañía argentina que, al estar cotizada fuera del país, sí está abierta a la entrada de inversión por parte de partícipes de cualquier rincón del mundo, sin esas restricciones que impiden la llegada
de capitales de momento en Argentina de una forma más fluida. Entonces, ese rally que tiene la bolsa en clave interna, la bolsa argentina, el Merval, y ese rally que tienen las acciones de empresas argentinas cotizadas en Estados Unidos, caso de YPF entre muchas otras, hay unas 10, da buena muestra de que el apetito inversor existe y está ahí. Diego, no te marches, vamos a saludar a nuestro analista cabecera del día de hoy, que era y es el profesor de Economía de la Universidad de Málaga, profesor Che Cabello, miembro de LWS Academy. Che, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aprovechando, Che, que teníamos hoy también a Diego y que el tema que tenemos encima de la mesa es esa gran apuesta liberal de Argentina, con la excusa siempre buena, siempre positiva, para hablar del país que ha sido la reducción del riesgo país de Argentina bajo el gobierno de Milei, un 65% en lo que lleva de gobierno, apenas algo más de 8 meses. La verdad que yo creo que merece la pena el comentario. Y digo, aprovechemos que estamos todos, si te parece, Diego, para entablar una conversación sobre estos logros. Más allá del dato de hoy, hemos tenido muchos en estas últimas semanas. Comentaba antes Rubén, haciendo el repaso a los datos macro que hemos conocido últimamente en Argentina, pero una de las medidas que ha puesto en marcha más llamativas la semana pasada, si no recuerdo mal, el gobierno de Milei, ha sido la destrucción de la agencia tributaria tal y como estaba concebida, que no dejaba de ser un instrumento en manos de una casta política que se embolsaba más de 34 o 35 mil dólares al mes por esa manera que tenían de entender el negocio tributario, es decir, cómo enriquecerse mediante el robo sistemático del ahorro y de la producción de los argentinos. Se repartían la recaudación entre unos pocos y bueno, pues esto ha terminado, ¿no? Son medidas en muchos casos impopulares, pero que demuestran un arrojo, una intención desde luego inquebrantable del señor Milei por darle la vuelta al país. Se ha puesto en muchas ocasiones, Che, en duda que Javier Milei pueda mantener, digamos, la fortaleza de su discurso a medida que las medidas van entrando y van topándose con las resistencias propias de un país como Argentina, que lleva 50 años de socialismo y que lleva tantos años con un Estado agigantadísimo y con tanta gente que vive de él, ¿no? Esas resistencias se están demostrando en huelgas, en paros, pero el señor Milei continúa, ¿no, Che? Sí, continúa y esperemos que pueda afrontar todas las zancadillas que le están poniendo los que destrozaron el país, que parece mentira que sean los mismos que le están poniendo zancadillas a Milei, pero yo creo que va en un grandísimo camino. Diego ha comentado una cosa que es súper importante para mí, cuando ha dicho, no, es que no hace falta, está bajando el riesgo país, está bajando muchísimo, pero es que entre otras cosas está bajando porque es que no le hace falta acudir a los mercados. ¿Por qué? Pues porque está controlando el gasto. Entonces, tanto que se habla de soberanía, ¿verdad?, de los países y tal, la soberanía monetaria de no tener que depender de los acreedores es fundamental, ¿no? Porque, claro, es que si tú te endeudas, estás poniéndote en manos de los acreedores, y eso es súper importante, ¿no? Eso por el lado de la deuda y el control de gastos. Por ejemplo, el tema que tú acabas de comentar de la agencia fiscal, ¿no?, que era un robo a mano armada, ¿no?, con incentivos perversos por parte de los funcionarios, cosa que aquí no estamos muy lejos de tener, ¿eh? Aquí tenemos algo relativamente parecido, pero que hace que en vez de producir y en vez de crear riqueza, lo que se estaba era saqueando a los productores, ¿no? Entonces, y claro, si unes una cosa con la otra, pues al final Argentina no tiene otro camino que resurgir de lo que tiene. Lo que pasa que es que la situación es súper complicada y encima más complicada aún si aquellos que destrozaron el país no lo dejan tomar las medidas adecuadas, ¿no? Esa es la lectura que yo hago. Diego, ¿estás de acuerdo? Bueno, evidentemente estamos mirando a Argentina con especial interés, no solo por la cercanía intelectual que sentimos muchos hacia el proyecto liberal de Milei, sino también por las semejanzas que, como bien estáis diciendo, por momentos vemos claramente con nuestro país. Es que Íñigo Errejón, hoy noticia por otros asuntos, no ocultaba
que Argentina era el modelo hacia el que quería llegar a España, tanto su periplo en Podemos como su periplo en Sumar, y explicaba, por ejemplo, cómo era fundamental copar y tomar las instituciones para bloquear cualquier tipo de reforma y cualquier tipo de cambio. De hecho, cuando Argentina quiso romper con el peronismo, pero no lo hizo de forma radical en el periodo de Macri, al final se terminó imponiendo un mismo modelo de control y de sometimiento total de todo tipo de actividad privada, iniciativa privada y autonomía individual y personal a los designios y el capricho y la voluntad del régimen peronista, que de hecho ha cambiado de cara a lo largo de los años. Han sido incluso marido y mujer, se han relevado en una presidencia, pero han dejado en pie un mismo modelo de control, de sumisión y de sometimiento total de la economía y del individuo al poder despótico del Estado. Con eso quiere romper Milei. Yo creo que hay señales muy halagüeñas y que hay cosas que claro, claman al cielo. Es que aquí no dejamos de hablar, por ejemplo, del precio de la vivienda. En Argentina se ha desregulado el mercado de la vivienda y el precio de la vivienda ha caído a plomo. Se ha desplomado. ¿Cómo no fijarnos en Argentina? ¿Cómo no fijarnos en Argentina? Claro, no solo eso, Che, sino además el hecho, la importancia, ¿no?, de que todas estas medidas no tarden 2, 5, 7 años en que lo vaya notando el bolsillo del ciudadano, sino que ya hoy empieza a notarse, ¿no? No, y exactamente. Sí, claro, y que el apoyo que está tomando el pueblo argentino, que le está dando el pueblo argentino a Milei, que es algo que nosotros aquí es impensable, porque con una crisis que se está provocando, que esa crisis la necesitaba pasar la economía argentina, el apoyo que tiene Milei sigue fuerte y casi en aumento. Eso quiere decir que ha cambiado, digamos, la perspectiva de la gente, y la gente se ha dado cuenta de que hay que currarse, hay que producir, hay que pasar por ese camino, ¿no? En principio que es complicado, pero que el futuro es mucho mejor y por eso están dispuestos a sacrificarse. Yo incluso te daría una comparación que a lo mejor pensáis que es un poco fuera de lugar, pero ¿qué pasó en la Alemania de posguerra? ¿Qué fue lo que hizo resurgir a un país como Alemania, que estaba absolutamente destruido? Fue decir, quitamos controles de precios y ponemos una moneda fuerte. Si podemos resumirlo muy rápido, son esas dos medidas. Fuera controles de precios y una moneda fuerte. Claro, pero ellos venían de una guerra y ellos sabían que iban a sufrir. Aquí lo que tenemos que esperar es que el pueblo argentino sepa sufrir, que lo va a tener que hacer, pero con esa esperanza de que salgan mucho más reforzados, ¿no?, en el futuro. Diego. Yo además, perdóname, yo también quería añadir que hay indicadores muy halagüeños. La actividad de prácticamente todos los sectores está en verde desde junio y julio, según todos los indicadores adelantados. Los salarios le están ganando poder adquisitivo a la inflación también desde mediados de año, lo cual hace que ya las tasas de inflación, siendo como son un 90% más bajas de lo que heredó Milei y habiéndose frenado la tendencia hacia la hiperinflación, de hecho cobran ahora incluso menos relevancia en términos de hacer daño, porque ya los salarios se están situando por encima, lo cual es obviamente agua caída del cielo, ¿no?, para después de tantos años de sequía y de erosión del poder adquisitivo de los argentinos. Y otro aspecto que yo creo que hay que prestarle mucha atención es cuánto despilfarro debía haber en el Estado argentino para que Milei haya reducido aproximadamente en un 25 o 30% el gasto de las administraciones públicas, y la contracción del PIB, ocupando el Estado pues el 40% de la economía, ha sido aproximadamente de 5 o 6 puntos del PIB en el primer semestre, y en este último trimestre del año ya se avanzan tasas de crecimiento positivo, incluso con aumentos con un crecimiento en el próximo año de en torno al 4%. Es decir, se ha recortado muchísimo dinero, su impacto en la economía no ha sido ni siquiera cercano a la dimensión de la magnitud del ajuste, y los indicadores adelantados ya te van demostrando, tanto en salarios como en producción, como en actividad, como en industria, etcétera, que se está produciendo una clara recuperación de la economía argentina, pero ahora ya bajo pilares sólidos, no con la maquinita de imprimir dinero y no con un gasto público que ha llevado a Argentina a ser el país de América Latina que más veces ha sido rescatado de la quiebra por el FMI. Che. Pues nada, poco más que añadir. Diego lo ha explicado perfectamente. Unos números que, dada
la situación en la que estaba la economía argentina, pues son súper esperanzadores y espero, vuelvo a repetir, que el pueblo argentino sea capaz de ver ese esfuerzo como algo que va a sustentar la economía del futuro, ¿no? Yo creo que la clave va a estar en aquellos que destrozarán la economía, que permitan, que no lo van a querer, pero que permitan que dé sus frutos las medidas que están tomando y que el pueblo argentino vea que eso es no pan para hoy, hambre para mañana, sino justo al contrario, esa hambre que vamos a pasar ahora sea el pan del mañana. Y que todos lo veamos y además sea lo que debería ser, un ejemplo para el mundo, y que no haya tantos errejones y más fans de Milei en el mundo, que vean que la libertad, la prosperidad, la desregulación es lo que trae búsqueda de la felicidad, respeto a la propiedad privada y finalmente libertad y prosperidad para todos. Diego Sánchez de la Cruz, profesor, Che Cabello, ambos, muchísimas gracias por ayudarme hoy a acercarnos a Argentina de la manera que lo hemos hecho. Gracias a ti. Un placer. Un placer. Y a ustedes, señores oyentes, les digo que nos vamos a ir enseguida a abrir página de mercados, pero mucho ojo a todo lo que está, la información que nos está llegando de la tragedia histórica por la Dana en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha, en parte de Andalucía. En este momento tenemos que lamentar tener que informarles a ustedes de que se ha confirmado un nuevo incremento de fallecidos por la Dana, al menos 62 muertos en la Comunidad Valenciana y otro más en Cuenca por ese fuerte temporal que está azotando a nuestro país y lo está haciendo con un registro absolutamente trágico e histórico de víctimas mortales. Insisto, dato de última hora, al menos 62 muertos en Valencia y otro más en Cuenca por la Dana. Tienen toda la información actualizada en tiempo real, minuto a minuto, segundo a segundo en Libertad Digital y desde luego en los servicios informativos de radio. Hacemos una pausa para oír las campanas de mercados y vamos con la información de mercado.